Tal vez habían pasado un par de horas desde el incidente de Rei. Pero para Shinji se le habían hecho eternas. Cada segundo era como si fuera una hora. Estaba sentado en su cuarto viendo al cielo, la luz amarilla del foco que estaba encima de su cama alumbraba su cara. Pocas veces en su vida había sentido una tristeza tan grande. Sin embargo, no podía llorar, parecía como si las lágrimas se le hubieran agotado. De pronto, escucho unos suaves golpes en la puerta. Shinji, soy yo, la dulce voz de Asuka retumbó en lo más profundo de su ser, fue lo único que lo sacó del trance en el que estaba pasa. Asuka entró caminando a la habitación. Lentamente se acercó a Shinji, el cual estaba sentado desparramado en su cama. Shinji, yo, en ese momento Shinji abrazó a Asuka, fue un largo y silencioso abrazo. Shinji comenzó a llorar, las lágrimas del chico empezaron a mojar la sudadera gris de algodón que Asuka estaba usando. Ella simplemente se limitó a cerrar los ojos, después de unos minutos se animó a hablar, todo va a estar bien, estoy aquí y no te pienso dejar solo. El abrazo continuó por más tiempo, Shinji no sabía por qué pero no podía soltar a Asuka. Después de un largo rato, finalmente Shinji pudo soltar a Asuka, perdóname, no lo pude evitar, no te preocupes Schatz, lo entiendo, Asuka sonrió un poco, recargó sus manos en la cama de Shinji y volvió a hablar, no puedo creer que haya pasado, ni yo, Shinji contestó más por cortesía que por ganas. De pronto un pensamiento lo abrumó, recordó algo que se supone no debía de haber escuchado pero creyó que era mejor que ella lo supiera. Después de un par de segundos continuó. Asuka, creo que es mejor que lo sepas. Te van a reemplazar como piloto, escuché hablar a Ritsuko sobre eso, ya lo sabía, mis pruebas han sido mediocres desde hace tiempo. No lo puedo evitar, quisiera poder hacerlo pero no puedo. El Eva ya no se conecta conmigo, tal vez nunca lo vuelva a hacer. Al terminar esta oración Asuka se encogió y abrazó sus piernas, dejó escapar un suspiro y continuó hablando, si me reemplazan, puede que ya no exista una razón para estar en Japón. Antes soñaba con el día en el que regresaría a Alemania y ahora no lo quiero hacer. No quiero regresar a estar sola, no lo vas a hacer, Asuka, no te voy a abandonar y así sea lo último que haga. No voy a permitir que te alejen de mí. Los jóvenes se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. Al cabo de una hora se quedaron dormidos abrazados en la cama de Shinji. Mientras tanto, en las instalaciones de NERF se daba el informe del enviado de SL, el chico que sería el piloto que reemplazaría a Asuka. El chico no tenía historial, esto le pareció muy extraño a los altos mandos de NERF. Sin embargo, estaban acorralados. Lo tendrían que aceptar, el nombre del enviado de NERF. Kaworu Nagiza. Los 2 días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Hasta que llegó una noticia que alegró a Shinji. Rei había sobrevivido de alguna forma. Se había mantenido en secreto ya que su estado había sido crítico o al menos esa era lo que le habían dicho a Misato. Shinji, la puedes ir a ver al hospital. Hoy la van a dar de alta. Te puedes tomar el día para visitarla, no es necesario que te presentes a hacer pruebas hoy. Misato fingió una sonrisa mientras le decía al chico. Shinji se precipitó al hospital de NERF, recorrió los blancos pasillos de manera silenciosa en un paso entre corriendo y trotando. Hasta que llegó al lugar donde le habían dicho que podría encontrar a Rei. La persona que sacrificó su integridad física por él. Verla era algo que significaba mucho para Shinji, ya que a su parecer casi nadie haría algo así por él. Sin embargo, cuando se acercaba a Rei notó que ella lo miraba como cuando uno ve a un amigo de la infancia. Es decir, alguien a quien indudablemente le tenía cariño, pero que los recuerdos son tan difusos que no se sabe con certeza si es esa persona. Cuando terminó de acercarse a donde ella estaba sentada, se sentó a su lado y empezó a hablar. Rei, gracias. No sé cómo agradecerte, lo que hiciste por mí. Es algo que nunca voy a olvidar. Me salvaste. Rei lo volteó a ver confundida. ¿Yo lo hice? La voz de Rei tenía una duda verdadera, es decir, se notaba que no estaba mintiendo. Todo parecía indicar que verdaderamente no sabía por qué lo había hecho. Creo que no deberías de agradecerme. Después de todo, no era yo. Shinji no entendió a qué se refería Rei. Lo atribuyo al trauma, tal vez sentía que todo era un sueño. Sin embargo, Rei volvió a hablar. No estoy segura de lo que dices que hice. Pero no me deberías de agradecer, no lo recuerdo. Esto cayó como una cubeta de agua fría para Shinji. La chica verdaderamente no lo recordaba y si lo hacía, por su tono de total indiferencia, no le importaba. Shinji se sintió perturbado, no tenía idea de por qué. Pero la persona que tenía a su lado no parecía ser Rei. De una manera extraña no era la persona a la que él había conocido y de la cual se había hecho tan cercano.
Después de un intercambio escueto de frases y de una corta conversación, Shinji decidió que no lo podía soportar más, se despidió y se decidió caminar solo a su casa. Decidió recorrer el camino más largo a su casa, le tomaría un par de horas, pero estaba libre y caminar mientras escuchaba música por lo regular calmaba su mente. Además tenía que matar las horas que tenía libre al no tener que ir a Nerf. Al llegar a su casa, Shinji se encontró con Misato. La cara de preocupación que su tutora tenía en el rostro era sobrecogedora. Había un par de latas de cerveza abiertas frente a ella. Sin embargo, su mano abrazaba un vaso con whisky. Sea lo que fuese que la mantuviera así, tenía que ser grave. Antes de que Shinji pudiera interrogarle acerca de lo que le sucedía, Misato habló. Shinji, siéntate. Lo que te tengo que decir es algo difícil. Así que quiero que me escuches claramente. Antes quiero que sepas que está bien, los doctores hablan de que con el tratamiento correcto se repondrá. Shinji interrumpió a Misato. ¿Qué pasó? Hablas como si alguien se hubiera muerto, Shinji. Asuka hizo una prueba con una unidad EVA experimental. El modelo era un híbrido entre lo que rescatamos de la unidad automática, piezas de respuesta que estaban a la mano y lo poco que se rescató de la unidad 00. Teníamos la teoría de que quizás si intentara usar una nueva unidad, su tasa de sincronización subiría y aunque ya no pudiera pilotar la unidad 02. Podría ser un buen respaldo para ti o para el nuevo piloto. Nos equivocamos, la unidad claramente aún no estaba lista para una prueba de esa magnitud. Asuka perdió el control de la unidad, esta tuvo un comportamiento errático y antes de que se le acabara la energía, se precipitó sobre sí misma dañando a la piloto. Asuka está estable, sin embargo sufrió varias contusiones severas con la caída. Está en un coma inducido para desinflamar su cerebro. Todo parece indicar que se va a recuperar, pero no sabemos cuándo. Cuando Misato terminó de hablar, el mundo se desplomó frente a Shinji. La persona que más amaba en el mundo. La única persona que estaba con él. Pero más que nada la persona a la que se le podía acercar y mostrarse como era sin temor a ser herido, no estaría más, por un largo rato. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Misato, ¿por qué? Porque Asuka. El chico se desplomó sobre la silla de la cocina y se soltó a llorar. Shinji, lo siento tanto. Sé lo mucho que significa para ti, no lo sabes. Nadie lo sabe, la amo. Estaría dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Ese amor juvenil que Shinji sentía le recordó cómo se sentía ella en su juventud. Le recordó cuando estaba convencida que el amor que sentía por Kaji era inagotable y cuando parecía que la felicidad estaba al alcance de sus manos. Tal vez por eso intento calmar a el chico con tanto ahínco. Shinji, te prometo que va a estar bien. La situación suena aparatosa pero todo indica que va a estar bien. Misato se acercó a Shinji y lo abrazó. Cuando lo hizo sintió el impulso de acercarse a su oído y susurrarle todo va a estar bien Shinji, Asuka va a despertar pronto y los dos van a poder ser felices. Te lo prometo, lo dijo con una seguridad que la aterró, aunque todo parecía que la chica iba a estar bien, no se sabía cuándo iba a despertar. Pero era lo único que podía hacer por él. Se separó del chico y le dio 2 ligeras palmadas en la mejilla. Hoy ya es tarde, mañana te conseguiré un permiso especial para que tengas acceso total al hospital. Nadie la debería de poder ver en su estado. Pero creo que siempre se puede hacer una excepción para la mayor Katsuragi. Misato regresó a su posición en la mesa y se bebió lo que quedaba en su vaso. Cuando estaba por servirse más whisky, le sorprendió que Shinji le sirviera. Pero más aún le sorprendió que el chico se sirvió directo de la botella en su taza, en la que normalmente bebía té. Normalmente lo hubiera impedido, el chico que estaba bajo su custodia estaba bebiendo siendo menor. Sin embargo, ya estaba cerca de la mayoría de edad y una noticia como esa haría que cualquiera quisiera beber. Cuando Shinji tomó el primer sorbo, Misato notó que no hizo ninguna mueca, ella notó en ese momento que no era la primera vez que el chico bebía. ¿Desde hace cuánto que bebes, Shinji? Le preguntó sin apartar la vista de su vaso. Shinji dudó un poco en contestarle con la verdad. Pero siendo Misato una bebedora con tanta experiencia, pensó que notaría si le mentía. Tiene unos cuantos meses. Solo lo hago las noches en las que no puedo dormir. Terminaron ese trago sin hablar. Cuando ambos terminaron su bebida, Misato tomó la botella y sirvió lo que quedaba de ella en partes iguales. Le sirvió primero a Shinji y después se sirvió ella misma. No le debes decir a nadie que apruebo esto. ¿Por qué no lo hago? Pero sé que tuviste un día difícil. Vio como Shinji movía la cabeza afirmando y continuó hablando. Dudaba mucho de tu relación con Asuka. Pero tengo que admitir que la forma en la que los dos se miran es la forma en la que se miran dos personas que están completamente perdidas por el otro. Sí, la amo.
Cuando la conocí nunca pensé que pasaría, pero amo con locura a Asuka Langley Soryu. Shinji sonrió mientras dio un movimiento circular a su taza. Se tomó lo que quedaba en la taza de un solo golpe. Espero que no seas un peso ligero. Misato se paró y abrió la alacena, tomó una botella buena de whisky irlandés y se dirigió a la mesa. Sirvió nuevamente a Shinji, se sirvió a sí misma y siguió con su conversación. Me alegra que los dos estén juntos. Tal vez no lo noten, pero ambos han cambiado mucho desde que llegaron. Es raro, pero me siento orgullosa cuando veo lo mucho que han madurado. Gracias, Misato. Gracias por recogernos en tu casa. Gracias por ser lo más cercano que tengo a un familiar. Cuando Shinji terminó de hablar, Misato no se pudo contener y abrazó al niño. Al terminarlo de abrazar, levantó su vaso, lo chocó con el del chico y se tomó lo que quedaba de un solo trago. Shinji hizo lo mismo. Misato volvió a servir una vez más. Así pasaron largas horas, platicaron sobre sus problemas y continuaron bebiendo hasta que se acabó la segunda botella. Shinji no notó lo borracho que estaba hasta que se paró al baño. Cuando se estaba lavando las manos notó que veía su reflejo borroso, luego notó que se iba a caer. Se tuvo que agarrar por unos minutos al lavabo hasta que sintió que podía caminar sin caerse. Cuando regresó a su silla, Misato había abierto otra botella y le había servido más whisky. Shinji se dio cuenta de lo que estaba pasando. Misato había intentado ser fuerte desde que no supo más de Kaji, pero después de todo los dos eran personas tristes con muchos problemas que no podían o no sabían cómo resolver. En ese momento compartir esos problemas y beber era lo único que podían hacer. Decidió que le seguiría la corriente a Misato en cuanto su cuerpo le permitiera. Misato soltó una pequeña risita y con una sonrisa un tanto socarrona preguntó. Oye ¿tú sabes ya lo hicieron? No, no lo hemos hecho. Hemos estado cerca en un par de ocasiones pero nunca lo hemos podido. Por una u otra cosa, cuando Asuka se recupere, estoy segura de van a poder consumar eso. Solamente, no lo hagas en mi casa. Por primera vez ambos soltaron una carcajada. Shinji no recuerda a qué hora terminó esa noche. Solo sabe que se despertó al siguiente día en el sofá con un terrible dolor de cabeza y con una nota frente a él. Gracias por acompañarme anoche. Te reporte enfermo en el colegio y tu pase en el hospital ya debería de estar listo, solo da tu nombre y tendrás acceso. Hidrátate mucho, toma un par de tazas de café y una aspirina. Con cariño, Misato. Shinji sonrió al leer la nota, se cambió su ropa. Se puso un pantalón de mezclilla y un hoodie negro. Siguió las indicaciones de la nota, recogió un poco el desorden que había en la mesa del departamento y se dirigió al hospital. En su camino compró un ramo de girasoles, en una pequeña tienda saliendo del metro. Cuando llegó al pulcro hospital bastó con dar su nombre y lo dejaron pasar. Le indicaron que la piloto se encontraba en la habitación 344. Recorrió los pasillos con temor, no sabía realmente el estado de Asuka. Estaba preocupado, según lo que Misato le había dicho, la joven se repondría, pero no se sabía cuándo. Finalmente, Shinji atravesó la puerta de la habitación y se encontró a la joven. Asuka estaba rodeada de aparatos, unos estaban conectados a su cerebro y otros más a su cuerpo. Shinji no pudo evitar entristecerse al verla inconsciente. Asuka parecía estar bien, tenía unas pequeñas raspaduras en la frente y un par de moretones en los brazos, no parecía como si hubiera sufrido un daño tan grave. Shinji dejó los girasoles en el mueble que se encontraba a un lado de su cama y se sentó en el pequeño sillón que había en la habitación. Comenzó a hablar, habló acerca de su día, habló acerca de su extraña interacción con Misato y finalmente le contó sobre el extraño comportamiento de Rei. Finalmente, cuando dieron las 5 de la tarde se levantó, le dio un suave beso en la mejilla y se despidió, prometió visitarla todos los días. Shinji tenía que ir a NERF a escuchar la retroalimentación sobre sus pruebas de los últimos días. La sesión de retroalimentación fue rápida y al cabo de un par de horas se disponía a salir de las instalaciones. Cuando subió al elevador se encontró a un chico de su edad, con el cabello platinado, ojos casi tan rojos como los de Rei, pero extremadamente pálido y delgado. El joven era de su estatura, quizá un par de centímetros más alto. Después de unos segundos el joven terminó con el silencio y habló. Tú debes ser el piloto de la unidad 01 Shinji Ikari. Hola, soy el nuevo piloto. Kaworu Nagisa. El joven pálido extendió su mano. La voz del joven inquieto a Shinji, era tranquila y casi melódica. No sabía qué le era más inquietante, si el aspecto del chico o su apacible voz. Shinji extendió su mano y lo saludó.
Sí, ese soy yo. La expresión de Shinji y sus dudas al momento de extender su mano fueron notadas por Kaworu, el cual habló de nuevo. Me enteré de lo que le pasó a la piloto Soryu, es una pena, en realidad espero que se reponga. Me pregunto si eso es lo que te tiene tan preocupado. Me preocupa su estado. Shinji no pudo evitar volcar su vista al suelo por un instante, volteó hacia arriba rápidamente para que no se notara, pero también sé que es parte de nuestro deber, no tienes por qué fingir que no te duele. Ustedes son muy complicados, ocultan sus sentimientos para protegerse, cuando lo único que hacen es lastimarse. El dolor de la existencia es el no poder conocer los verdaderos sentimientos de las personas. Kaworu volvió a mirar a Shinji de reojo, notó cómo miraba al suelo y continuó hablando, las personas que he conocido aquí son peculiares. Pero quizá nadie adolece tanto como tú. Kaworu echó su espalda contra la pared lateral del elevador. Me dijeron que en la mañana estabas en el hospital. Pausó un instante. ¿Amas a Soryu? ¿O me equivoco? La pregunta de Kaworu dejó atónito a Shinji. Solo lo conocía por un par de minutos y había podido descifrar por completo algo que no quería que supiera. Parecía que el nuevo piloto viera a través de sus sentimientos con la facilidad de ver a través de un vaso con agua. Shinji no supo qué contestar. No tienes por qué contestarme. Ya sé la respuesta. Kaworu sonrió un poco. Finalmente el elevador se abrió, ambos bajaron y subieron a las escaleras eléctricas para finalmente salir. No tienes por qué ocultar lo que te hace feliz. Tampoco tienes que ocultar lo que te hace miserable. Después de todo, en esta vida todos ustedes son jueces penitentes. Mi querido amigo, esa última frase de Kaworu resonó fuertemente en la cabeza de Shinji. No tenía idea a qué se refería. ¿Jueces penitentes? No entiendo, me gustaría explicarte, pero parece que nuestro recorrido para salir del edificio termina aquí. Shinji sentía una extrema curiosidad sobre el nuevo piloto. Sabes, normalmente camino a casa. Si quieres podemos continuar platicando. Kaworu aceptó con una sonrisa. Shinji se dirigió a una máquina expendedora. Compró 2 latas de café helado, le dio una a Kaworu y él abrió la otra. Después de esta pausa Kaworu continuó hablando. Así es, son jueces penitentes. Van por la vida juzgando el actuar de los demás y ellos de manera recíproca los juzgan. Van por su vida pagando una pena en soledad, por el simple hecho de existir. Ninguno de ustedes confía por completo en el otro, dudan de su honestidad, de sus intenciones, de su valor y así es hasta el día de su muerte. En ese momento creen. Kaworu dio un sorbo al café y añadió. Curiosas criaturas. Shinji no entendía por qué Kaworu hablaba en tercera persona. Como si él no fuera parte de los humanos, o tal vez él se consideraba el único sincero. ¿Y tú, eres sincero? Oh no, mi amigo. Si fuera completamente sincero no podría hablar así contigo. Me agradas demasiado, eso me impide ser honesto contigo. La honestidad es una cualidad que no perdona nada y a nadie. Shinji hizo una expresión de extrañeza pero prosiguió con la conversación. Si no eres honesto, ¿por qué debería escucharte? Porque aunque mis palabras no sean sinceras, mis intenciones lo son. Me agradas, siento que todas las circunstancias de mi vida me han llevado a este momento, a conocerte. Kaworu colocó su mano sobre el hombro de Shinji. Yo miento, por la misma razón que la piloto Soryu te ha mentido. Porque mi cariño es sincero y por ello no puedo ser honesto. La sensación que este extraño chico proyectaba a Shinji era rara. Pero le agradaba, el chico era bastante apacible. Mantuvieron una larga conversación mientras caminaban hacia el departamento de Misato. Platicaron sobre cosas que normalmente Shinji se guardaba para sí. Cosas que ni siquiera Asuka le había contado. La confianza que sentía al hablar con Kaworu era insólita. Su soledad tras la muerte de su madre, su temor a ser herido y la soledad que sentía constantemente. La conversación resultó tan amena que incluso se detuvieron en un parque para poder platicar con mayor comodidad. Al cabo de horas Shinji decidió que era momento de irse a su casa, por lo que se despidió del chico. El nuevo piloto también se despidió, le extendió nuevamente la mano a Shinji. Shinji contestó el saludo. Sin embargo, antes de separarse Kaworu volvió a hablar. No esperes al juicio final Shinji, ese se lleva a cabo todos los días. Shinji no entendió a qué se refería el chico. Pero al parecer así hablaba él. Parecía que hablaba en clave. Shinji afirmó con la cabeza y siguió con su camino. Cuando llegó a su casa eran alrededor de las 11 p.m. Se cambió su ropa y durmió profundamente. No sin antes pensar en la charla que había tenido con el nuevo piloto. Nunca había tenido una charla tan profunda con alguien a quien acababa de conocer. Los días siguientes Shinji seguían una rutina.
Se levantaba, se vestía con su uniforme e iba a la escuela. Pasaba los días en vano, no se podía concentrar en ninguna materia, se la pasaba viendo la ventana y el reloj. Lo único que le interesaba era que se acabara para poder visitar a Asuka. Visitaba a Asuka, hacía sus actividades en Nerf y hablaba con Kaworu. Así habían pasado ya 3 días, cuando el timbre sonó. Se levantó y se fue sin despedirse de nadie. Ni siquiera se detuvo a hablar con Kensuke, el cual lo llamó un par de veces en el pasillo. Su mente estaba completamente evocada en Asuka, tenía la esperanza de que la vería despertar, tal como ella lo había hecho con él. Iba con esa esperanza todos los días. Sin embargo, cuando finalmente llegó al cuarto, nada había cambiado. Asuka estaba ahí inerte, con los mismos equipos conectados. Lo único que había cambiado es que alguien del personal médico había colocado los girasoles en un florero y que estos empezaban a secarse. Shinji los cambió por unos tulipanes rojos que había comprado al salir de la escuela. Posteriormente, Shinji se sentó y le habló por 1 hora. Finalmente, se levantó, besó su mano y prometió ir al día siguiente. Aparentemente se harían hoy nuevas pruebas con el nuevo piloto y se querían comparar sus números con los de Shinji. Cuando llegó a la jaula que lo subiría hacia la posición de prueba, se encontró con Kaworu, parecía estarlo esperando. ¿Cómo está Soryu? En realidad no lo sé. Se ve igual que ayer, pareciera como si fuera a despertar en cualquier momento y a la vez parece como si no fuera a despertar nunca. Entiendo. ¿Cómo te sientes? Habían pasado días sin que alguien le hiciera a Shinji esa pregunta, no supo qué contestar. Por dentro, sentía que se derrumbaba. Cuando iba a contestar llegaron a la estación de prueba. Ambos se separaron y las pruebas comenzaron. Al salir de las pruebas, ambos caminaron juntos de nuevo. Kaworu volvió a llevar las riendas de la conversación. La forma en la que el chico hablaba era hipnótica. Enredaba situaciones y las desenredaba con una maestría impoluta. Disimulaba preguntas cada vez más personales dentro de lo que parecía una conversación banal. Eso era lo que hacía que Shinji disfrutara tanto hablar con él. Después de un rato platicando, Kaworu cambió completamente la temática de la conversación. Yo sé que sientes que ahora que Soryu no está para ti el mundo te abandonó. Pero recuerda que aún puedes ser feliz. Shinji se venció. Su frágil fachada de fortaleza colapsó, porque este mundo se esfuerza en quitarme todo lo que amo. Kaworu simplemente puso sus manos sobre los hombros del chico y habló de nuevo. El mundo está lleno de injusticias y de imperfecciones. ¿Pero qué no las cosas sin sentido tienen un lugar en este mundo? Quita las cosas imperfectas y solo quedará vacío. Tal vez eso sea mejor, la nada, no lo sé, ya no sé nada. Shinji se enjugó las lágrimas con un pañuelo de papel. Habían caminado hasta la casa de Shinji, era momento de separarse. Shinji se despidió de Kaworu y nuevamente como hace 3 días, Kaworu habló antes de que se separaran. Cuando el amor surge es belleza e imperfección. Por eso incluso las cosas imperfectas son. Shinji se quedó nuevamente con la duda de a qué se refería Kaworu. Entró al departamento y tomó un baño. Al salir estaba cayendo un diluvio de proporciones épicas. Shinji pensó que era un mal augurio. Y él en realidad no se equivocaba, la tormenta que se avecinaba era aún mayor. Era un sábado hermoso en Tokio. 3. El cielo estaba despejado y el sol reflejaba sobre los altos edificios. Shinji había partido temprano en dirección al hospital. Compró unos tulipanes rojos en una tienda para reemplazar los que probablemente estaban secos. Así como lo había hecho diario desde que Asuka estaba ahí, entró, revisó el estado de las flores, acarició la mejilla de la chica y revisó las flores que ella tenía al lado. Después cambió las flores del florero, les puso agua con hielo y se sentó al lado de Asuka. Tenía que hacer algunas pruebas junto a Kaworu en la tarde, pero la mañana era libre y en esos días no había nada que le gratificara más que ver a la chica en el hospital. Cuando entró al cuarto de Asuka sintió una tristeza profunda. La chica llevaba así más de una semana. Lo que más le dolía a Shinji era la impotencia de no poder hacer nada por ella. Lo único que podía hacer era verla ahí, postrada en su cama, inerte. A veces, fantaseaba con que la podría ver despertar, pero con el pasar de los días esa esperanza se diluía cada vez más. Ese día había planeado estar toda la mañana con ella. Por lo que llevó algo de comer, para uno tener que abandonarla hasta que fuera estrictamente necesario. Sacó de su mochila un termo con café, una manzana y un sándwich. Lo comió delante de la chica, de vez en cuando la volteaba a ver y le platicaba. Como si la chica lo pudiera oír. Cuando finalmente dieron las 3 p.m., se despidió de la chica y se fue a Nerf. Al terminar sus pruebas se dirigió a los vestidores donde estaba Kaworu.
Al mirarlo, el chico inmediatamente regresó la mirada de Shinji y se puso a hablar. Shinji, te noto triste, ¿acaso Soryu no ha mejorado? Al terminar su pregunta, Kaworu se sentó al lado del chico y puso su brazo alrededor de él. Normalmente Shinji se hubiera sentido incómodo, pero Kaworu tendía a hacer esa clase cosas. A menudo, era demasiado propenso a hacer contacto físico. Shinji pensó que era esa clase de personas que no conoce el espacio personal. Además, el contacto de Kaworu siempre se sentía de cierta forma reconfortante y no le molestaba, por lo que lo ignoró. No, no lo ha hecho. Parece como si no lo fuera a hacer nunca. Créeme Shinji, va a estar bien. Sin embargo, tu felicidad no debe depender de ella. Tienes que aprender a conectar con más personas. 3. Asuka es lo mejor que tengo en mi vida. Es mi mayor logro, en realidad es mi único logro. Sin ella no soy nada. Ella es la primer persona que me abrió su corazón y que no me ha lastimado. Aunque, tú también lo hiciste, gracias Kaworu. Kaworu soltó un ligero suspiro con satisfacción. Movió su mano a la espalda de Shinji y le dio un par de palmadas. No puedes dejar que tu existencia valga por una sola persona o por un propósito. Eso es peligroso, porque el día en el que inevitablemente esa persona se vaya o ese propósito se diluya, te quedarás sin razones para vivir. Tienes que abrirte a más personas, las personas te van a lastimar y te van a dejar herido, pero ¿qué no es mejor arriesgarse? Es mejor arriesgarse y ser lastimado a aislarse y sentirse solo todo el tiempo. Creo que en el fondo de tu corazón lo sabes bien. En ese momento Kaworu se levantó, se detuvo unos segundos a acomodar el cuello de su camisa y se encaminó hacia la puerta del vestidor. Solo quiero que seas feliz Shinji, exclamó Kaworu antes de salir por la puerta. Shinji, quien estaba mirando al piso, volteó a ver a Kaworu, sin embargo el chico ya no estaba en la puerta. En ese momento sintió como si Kaworu se estuviera despidiendo. Shinji se terminó de poner sus zapatos, tomó su maletín y se dispuso a abandonar Nerf. Justo cuando estaba por abordar el elevador. El sistema de iluminación se volvió rojo, sonó una estruendosa alarma. Eso solo podía significar algo. De alguna forma un ángel estaba dentro de Nerf. Shinji no lo podía creer. Cuando corría hacia los vestidores para prepararse para abordar su EVA, su mente se desvió de manera brusca hacia un solo pensamiento. Asuka. ¿La chica estaría a salvo o el ángel ya habría atacado el hospital? Luego de casi causar el cuarto impacto, Shinji se suicida en una de las celdas de Uille. Asuka Langley se ve afectada por ella suicidio de este último aceptando su sent. Aquí publico los fanfics y lema que escribo en Facebook. Los personajes no son míos, créditos a Eva Muñoz, la creadora de tan maravilloso mundo. Estas historias se hacen, tras el tercer impacto, Shinji vagó por la tierra por un período indefinido. Su mente estaba perdida, tanto que había olvidado su nombre. Todo lo que sabía hacer era Ava. Shinji Ikari está decidido a terminar con su vida de una vez. Pero sus planes son frenados de forma abrupta por un enigmático chico peliblanco. ¿Podrá Shinji encontrarle? Esta es mi segunda historia. Si quieres saber más de esta historia, léala y disfruten Fairy Tail y todos los personajes, referencias y otros animes que aparezca a partir. Soy una persona que ha muerto y vuelto a la vida, ya no sé a dónde pertenezco, ya no soy un humano normal, ahora soy más que eso, soy un demonio que controla el poder de. En cuanto subió a la unidad 01. La indicación que se dio era inimaginable, el patrón azul venía del dogma central. Shinji no pudo imaginar cómo un ángel llegó tan lejos. En ese momento le dijeron lo que estaba pasando. El ángel había tomado posesión de la unidad 02, él tenía que bajar y detenerlo. Shinji comenzó su descenso de manera precipitada hacia el dogma central, a ciencia cierta no sabía lo que iba a enfrentar al llegar allí. Cuando finalmente completó el descenso vio a la unidad 02, aquella misma unidad que usaba Asuka. En ese momento vio a Kaworu, estaba flotando, sin embargo la unidad 02 lo seguía a voluntad. Shinji se acercó y entró en combate con la unidad 02. Mientras tanto Kaworu se acercaba cada vez más a una figura que parecía haber sido crucificada. En ese momento Kaworu notó que la figura que se encontraba frente a él no era Adam sino Lilith. Entendió que había sido manipulado y que realmente lo habían mandado a provocar el tercer impacto. El ángel se rehusó. Giró y vio a Shinji peleando con la unidad 02. En ese momento se empezó a acercar a Shinji soltando un. Así que así es como tiene que ser. Shinji notó que Kaworu se acercaba a él, pero él estaba concentrado en su pelea con la unidad 02, el cuchillo progresivo de Shinji era el foco del ataque, él lo trataba de empujar hacia la cabeza de la unidad, mientras que el brazo de esta lo sostenía.
Mientras forcejeaba con la unidad 02 escucho claramente la voz de Kaworu. Supongo que ahora lo sabes. Eres más inteligente de lo que te das crédito, estoy seguro que sabes que soy el último ángel. Shinji quedó completamente sin palabras. Desde el centro de comando Misato escucho la frase de Kaworu, agitada ordenó a Shinji que su prioridad era acabar con el ángel. De alguna forma Kaworu había escuchado los gritos y órdenes de Misato, el ángel cerró los ojos y sonrió de manera socarrona. No quiero que nadie interrumpa esta conversación. Kaworu movió el brazo y en ambos extremos del comunicador se escuchó estática. Era obvio que Kaworu estaba interviniendo con las comunicaciones. Así está mejor. Kaworu volteó hacia la unidad 01. En ese momento la unidad 02 se desactivó. En cuanto el agarre de la unidad 02 se desvaneció, Shinji pudo operar su unidad a voluntad y de manera intuitiva Shinji sujetó al ángel con la mano derecha. Supongo que tienes que matarme, Kaworu dijo de manera tranquila y sin dudar. Estás dudando, no es así. Esta es mi decisión. No quiero ser usado, prefiero morir en las manos de alguien a quien quiero ser forzado a hacer algo que no quiero hacer. Shinji escuchaba incrédulamente lo que Kaworu estaba diciendo pero contestó. ¿Por qué tiene que acabar así? Pensé que me entendías y pensé que te importaban mis sentimientos. Me importan, Shinji, sé que te importo y que te preocupas por mí. Por eso te pido que me mates, ese es mi deseo. Kaworu notó que Shinji no se movía. ¿Recuerdas lo que te dije? Conectar con los demás es importante. Yo me acerqué a ti y conecté contigo, aun sabiendo que esto tenía que terminar de esta manera. Mis sentimientos fueron sinceros y lo siguen siendo. Mi cariño es sincero y siempre lo ha sido. De cierto modo es lo que tienes que hacer para ser feliz. Tienes que aprender a abrirte y lastimarte, es la única forma en la que serás feliz. Tienes que amarte a ti mismo. El amor tiene dos caras, uno no puede amar sin antes amarse a sí mismo y tú nunca te has amado, empieza por ello. Kaworu sonrió. Shinji lloraba dentro de su unidad. De verdad lo tendría que matar a una de las personas más nobles y buenas que había conocido por su misión. Al final era su deber y era la petición de Kaworu, así que lo tendría que hacer. El Eva apretó a Kaworu y colocó su pulgar sobre su barbilla.